noche, por tener la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra, que tú nos muestres, Señor, las cosas que están escritas en la Biblia para nuestra edificación. Te oramos en esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Les pido por favor que abran sus Biblias en segundo de Crónicas, capítulo 17. ¿Tú de tiene? Jonah también. Irene también. Perdón, segunda de Crónicas, ¿qué? 17. Ah, 17. gracias. ¿Ya? Y se reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que era de su padre Asa, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus primeros, de su padre, y tuvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió príncipes a Bar-Jalai, Abías, Zacarías, Natael, Micaías, para que enseñasen a las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Amarías, Natalías, Zebadías, Asael, Semainot, Jonatán, Abtonías, Tobías, Tobandonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y que recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no solo hacer guerra contra Josafat, y trajeron sus filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandecióse mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Bueno, es muy fácil poder ver en la Biblia los malos reyes, y son contados los reyes buenos. Solamente unos cuantos se salvan de haber hecho barbaridades, y Josafat es uno de los que encabeza la lista de los mejores reyes que tuvo Judá. Tuvo también errores, y ahorita vamos a platicar acerca de esto, porque de ellos tenemos que aprender, ¿no? Mm, ¿Ven eso que está ahí? ¿O no lo ven? ¿Me ven a mí? No, Te salió un cuadrito. es que no me dices que es para Pues es lo pagarlo. del Pues dime Adobe para que Illustrator. dime para pagarlo. No sé. Esa porquería no para moverlos un día. ¿Dónde? Es que para moverlos un día. Ahí está. Josafat, pues entonces, fue un rey que hizo cosas muy importantes para el pueblo judío, y fue el primer gran reformador. El segundo gran reformador fue Josías, pero Josafat hizo una revolución muy importante en su época, y la Biblia menciona aquí que no solamente que tenía un corazón para con Dios, sino que hizo cosas para el pueblo judío. Buscó a Dios, anduvo en los mandamientos del Señor, y se puso a buscar que Dios fuera engrandecido en el pueblo de Judá. Hizo algo que ningún otro había hecho. Dice que envió a los sacerdotes, los sacó del templo y los mandó por todo Judá para que enseñaran con la Torá en la mano. Estamos hablando de los primeros 5 mandamientos, 5 libros. Entonces, con esos libros, con esa ley, iban los sacerdotes a los diferentes lugares y enseñaban al pueblo. Y eso fue hermoso, ¿se puede imaginar? Ahora, fíjense bien que en esta época la gente no tenía libros.
Es decir, no tenían los rollos que tenemos, la Biblia que tenemos nosotros, sino que ellos tenían las costumbres habladas. O sea, las enseñanzas eran transmitidas de padres a hijos, pero no tenían nada escrito. Entonces era complicado que ellos se lo grababan, o sea, las historias de la Biblia se las grababan, las repetían, pero no tenían cómo poder leerlas como lo hacemos nosotros, que podemos ver de una para otra, cosas hacia adelante y hacia atrás, con mucha facilidad, pero ellos no lo tenían. Así que el hecho de que los visitaran los sacerdotes que estaban en el templo y fueron a su casa o a sus aldeas y les enseñaban de viva voz las cosas de la palabra de Dios, simplemente fue algo, un tiempo extraordinario, impresionante. Y dice la Biblia también que con eso que hizo Josafat, el pueblo tuvo un crecimiento espiritual muy grande. Dice que inmediatamente se notó porque sus vidas fueron transformadas y lo que ellos tenían tuvieron una protección de parte del Señor. Lo que ellos tenían fueron prosperados. Dice la Biblia, versículo 9, se enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Traían los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados. Bueno, dice la Biblia que lo primero que sucedió es que mientras el pueblo estaba buscando al Señor, dice que Dios puso un temor, un pavor de parte de la gente que rodeaba a Judá y no los atacaron, no los buscaron para hacerle guerra. Y eso se me hace impresionante porque ellos no hicieron otra cosa sino solamente escuchar a Dios, buscar al Señor, leer la palabra. En este caso, pues lo que les enseñaban los sacerdotes. Y dice que entonces cuando el pueblo empezó a buscar al Señor o a conocer de Dios, el favor de Dios en alrededor hizo que todos los demás no se metieran con ellos. Sus acérrimos enemigos, mencionan aquí a los filisteos, eran los que más estuvieron en guerra con ellos todo el tiempo de su trayectoria. Dice que traían los filisteos presentes a Josafat. Sus propios enemigos traían presentes para Josafat y tributos de plata. Dice, traían los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Luego también los árabes también le trajeron ganados. En la Biblia no habla mucho de los árabes. Habla de muchas tierras, pero de los árabes prácticamente no tanto, porque estaban muy al sur. Sin embargo, es por supuesto su país colindante, pero muy al sur. Sin embargo, dice que los propios árabes también trajeron muchos ganados, 7,700 carneros. Pueden imaginarse la cantidad de animales que traían y también de machos cabríos, o sea, iba una enorme cantidad y traía presentes de sus propios enemigos. Dice pues que iba Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender primero con esto? Tenemos que estar convencidos que cuando nosotros buscamos a Dios, la gente te mira con respeto, te mira con otras cosas. Cuando estamos haciendo las cosas con un corazón humilde, sencillo, con un corazón de querer realmente conocer a Dios y agradarlo. Lo hacemos porque no nos están obligando, sino porque estamos convencidos de que es lo mejor que podemos hacer y porque lo amamos. Entonces dice que la gente alrededor te tiene temor, porque ven en ti algo diferente, no porque estés proclamando, soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo soy un pastor o soy un líder en la iglesia. No tienes que estar diciendo absolutamente nada. Simplemente dice que el temor de Dios lo pone sobre los enemigos y los que me impresionan es cuando habla de los filisteos. En la Biblia ves a los filisteos que están todo el tiempo encima de ellos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y aquí vemos que ellos estaban trayendo los presentes a Josafat, presentes que son de paz, presentes pues, que son para dárselos a Jehová y eso es lo que nos toca a nosotros. Nosotros podemos estar convencidos de que, porque a veces tenemos el favor de la gente, porque Dios ha puesto un temor en ellos. Dios nos ha puesto un sello. O sea, nosotros no estamos recibiendo ni estamos alardeando de tener algo, pero Dios hace que la gente te vea diferente y te tema. Y
te consideré en muchísimas ocasiones, en muchas cosas. Y claro, también tuvo graves errores Josafat. Este, Uno de los errores más grandes es que se hizo amigo del rey de Israel. Estamos hablando de Judá, pues Josafat es el rey de Judá, donde está Jerusalén, y se hizo amigo de Acab, que era el rey de todo lo que era Israel, y su esposa, la famosísima Jezabel, la mujer más temida en toda la Biblia. Aparece muchas veces como una verdadera bruja, como una verdadera mujer de lo más odiosa que te puedas imaginar, y que tiene unas tendencias demoníacas impresionantes. Este hombre se hizo amigo de Josafat, se hizo amigo de Acab. Un grave error. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Debemos entender que nosotros como cristianos, como los que son santos, y santo significa apartado, tiene que entender con quién se relaciona y con quién no se debe relacionar. Tú mismo tienes que elegir tus propias amistades. No puedes elegir tus clientes, no puedes elegir tus compañeros en la escuela o en el trabajo, no puedes elegir tus vecinos, no puedes elegir a tus familiares, pero sí puedes elegir a la gente que está cerca de ti, que son tus amigos, que son los que de los que con los que pasas el tiempo y te edificas, no por obligación, porque a veces tienes algunos que tienen que ser por obligación. Cuando haces un trabajo en la escuela, pues a veces te pone un compañero que tengas que hacer algo, pero eso no es un amigo. O sea, una persona con la que tú convives y tienes un trato especial, debes de cuidar qué clase de gente tienes. Entonces, en nuestro trabajo, pues tenemos que tratar a trabajar con muchas personas, algunos clientes, algunos jefes de empresas, pues tienes que lidiar con ellos, pero no significa por eso que seamos amigos. Tenemos que guardar muy celosamente a quién le damos nuestro corazón y con quién hacemos alianza, porque de estas alianzas tiene que haber una edificación. Mucha gente dice, bueno, es que somos amigos porque yo les quiero compartir. Bueno, ok, ¿y cuánto, ya tienes mucho tiempo con el amigo o con la amiga? Ya conocer al Señor, nunca les he hablado. Entonces, no es lo que tú dices. Tú quieres estar ahí porque quieres estar, pero no estás compartiendo de la palabra. Por lo tanto, estás cayendo en el lazo del enemigo. Este hombre se hizo amigo de Acab, y hizo un grave error, porque además hizo que su hijo, el hijo de Josafat, se casara con el hijo de su vecino, de Acab, una mujer que se llama Talía, que era igual o peor que la madre, Jezabel. De hecho, intentaba ser hasta mejor que ella, o sea, más grave, más demoníaca, más desastrosa, más de todo. Y esto fue un grave error lo que cometió aquí. Vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a Segunda de Crónicas 18:1. Ah, no, perdón, Primera de Crónicas. Sí, un libro antes. ¿Ya está? Primera de Crónicas 18. ¿Ya está? Ya lo tiene el Vero. Ya está. Ok. Dice, a ver si no me equivoqué, ¿eh? Se tenía pues Josafat riqueza, gloria y abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, lo que mató a Acab muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y respondió: Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó: ¿Iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y les dijeron: Sube, porque Dios te los entregará en tu mano. Pero Josafat dijo: ¿Hay algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? ¿Qué acabamos de leer? Mm, ¿Qué acabamos de leer? Dice aquí que Josafat, sin consultar a Dios, o bueno, se supone que iba a consultar a Dios, se enlaza con un pleito que tenía Acab y lo invita a que se pelee, que hagan alianza para un pleito. Y entonces le dice: Oye, pero antes de ir, es un hombre temeroso de Dios, debemos consultar a Jehová.
Y dice entonces que trajeron 400 profetas, los cuales dijeron que se tenía que ir a la guerra, y dijeron todos que sí, pero él dijo, no habrá un profeta de parte de Jehová en el que podamos consultar. ¿En dónde se encuentra la diferencia, Rosita? Pues que los 400 profetas que servían a Acab Sí. no estaban con Dios, o sea, iban a contar mentira. Mas, sin embargo, había un profeta que era Micaía. Él sí, o sea, buscaba de Dios y él sí iba a decir, si tenían que subir a pelear o no tenían que subir a pelear. ¿En dónde está la diferencia, Yola? Tengo eco. Pastor, es que no te escucho bien. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿En dónde se encuentra la diferencia entre los 400 profetas que tenía Acab contra el profeta que tenía Josafat? Los 400 profetas que tenía Acab no eran profetas de Jehová. Solo Micaías era profeta de Jehová. Muy bien. Los reyes malvados no querían a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas traían siempre mensajes de fatalidad. Por lo tanto, ellos mismos, los reyes, contrataban falsos profetas que les dijeran solo lo que ellos querían escuchar. Estos hombres fueron falsos profetas que ensalzaban la grandeza del rey y predecían la victoria a pesar de la situación en la que se encontraban. Entonces, esto era muy común. Por eso es que Josafat sabía que esos profetas eran comprados. Los 400 dijeron lo mismo. Y entonces dijo, ¿no habrá acaso un profeta de parte de Jehová con el que podamos preguntarle? Y entonces Acab le dijo, aquí hay cerca un profeta que me cae muy mal porque siempre me dice cosas malas. Es un profeta que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Y entonces dice, pues vayan y tráiganlo. Y fueron por él y dijeron, oye, vas a ir a hablar con el rey, que está a su vez con otro rey, pero tienes que decir las cosas que los 400 profetas dijeron, exactamente igual. Y entonces se presenta a él, le preguntan, oye, ¿iremos a la guerra? Y dice, sí, vayan a la guerra y ganen. Pero se estaba burlando de lo que estaban diciendo. Entonces dijo, no, no, dime con la verdad. ¿Vamos a ir a la guerra o no vamos a ir a la guerra? Y entonces en Segunda de Crónicas 18, a ver si dije bien, 18, estábamos en primero, ahora vamos a Segunda de Crónicas 18. Tengo un poquito, para que sacudan su Biblia tantito. Ya está, ya lo encontró. Irene, ¿está bien? Entonces él dijo, ¿muy bien? ¿Sí? Entonces él dijo, oí palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y le dijo, saldré y será un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová me ha puesto un espíritu de mentira en la boca de esos profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. ¿Cómo poder diferenciar un profeta genuino del que no lo es? Uno que es de parte de Dios y otro que es de parte del rey, que te va a decir las cosas que tú quieras. Eh, en todos los tiempos de la vida, de la historia de la Biblia, ha habido este problema. Profetas que son de Dios y profetas que no lo son. Algunos le atinan, algunos porque le tienen nada más, pero no quiere decir que estén hablando de parte de Dios o que tengan el conocimiento de parte de Dios. Y entonces el rey le dijo, metan a este hombre en la cárcel y yo voy a ir a la guerra y cuando regrese voy a ver qué hago con él. Por lo pronto hay que meterlo en la cárcel. Dijo, si me meten a la cárcel y regresas con vida, entonces Dios no habló por medio de mí. Y se fueron a la guerra y Acab murió en la batalla. Los 400 profetas que le dijeron que iban a ganar fueron mentirosos y perdieron y por supuesto todos murieron. ¿Qué es lo que hace la diferencia?
Lo que es la diferencia es, obviamente, el conocimiento de la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que una persona de parte de Dios no te va a decir lo que tú quieres escuchar, no te va a decir lo que tú quieres oír, sino lo que tiene que decir, te guste o no te guste. El profeta no era una parte del gremio de los reyes que podían hacer uso de ellos cuando ellos querían. El profeta regularmente estaba separado del pueblo. Estaba en las montañas, estaba en las cuevas, habitaba solo, vestían de forma como hipiosa, comían cosas extrañas, porque casi estaban mucho tiempo en ayuno, el ayuno muy, muy largo, y solamente cuando Dios les daba una palabra, bajaban o subían a la ciudad y les daban una palabra y después de eso se regresaban. Jamás lo hacían por un lucro, ni por quedar bien con el rey o con el pueblo. Lo que iban a hacer era darle un mensaje de parte de Dios y no le aumentaban de su cosecha. Les decían lo que tenían que decirle de parte de ellos, pero no le aumentaban más de lo que ellos quisieran decir, sino justamente lo que Dios les decía, eso es lo que tenían que decir. No más y no menos. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Dios habla, cuando hay un profeta de parte de Dios, lo que va a suceder es que la persona que escucha el mensaje es impactada por Dios. Los mensajes de parte de Dios siempre van a hacer que te afecte tu corazón. Eso tiene que ver con la capacidad de recepción que tú tienes. Si tú eres una persona que nunca quiere ser enseñado, jamás Dios te va a hablar, jamás Dios te va a enseñar algo. Pero cuando eres receptivo para que Dios te diga qué debes hacer o cómo tienes que hacerlo, entonces Dios te va a hablar. Y algunas cosas están bien, según lo que tú piensas, pero otras cosas no están bien. O sea, no son agradables, pero finalmente es su voluntad. El decirnos cristianos indica que nosotros vamos a hacer lo que Dios dice, no lo que yo quiero, o lo que me conviene, o lo que me agrada, sino exactamente lo que el Señor pide que hagamos. Entonces, estos profetas decían solamente, como eran comprados, le decían solamente al rey lo que el rey quería escuchar, alegrarle el oído. Y en muchas congregaciones le pasa así a la gente. Ahora, esto que hacían ellos, el profeta, no era para exhibicionismo. Eso es bien importante, porque no se paraban en medio del rey para que todos lo escucharan y alabarse ellos, sino que ellos venían a dar el mensaje y se iban. No había nada, no se quedaban a comer, no esperaban a que les dieran una dádiva o les dieran un itacate para el camino de regreso o algún animal, alguna ropa o dinero. Daban el mensaje y se iban. Entonces el profeta de Dios, cuando te dice algo, tienes tú, o sea, tenemos nosotros que entender que viene de parte de Dios y discernir a la persona que se nos dice, sea en el medio que Dios ocupa, para que nuestro corazón y que nuestro corazón sea tocado, porque lo que te va a decir te va a afectar tu corazón inmediatamente. Una persona fue con un pastor y él no lo conocía antes, dijo, yo soy mi pastor, yo soy mi profeta y vengo a darte una palabra de parte de Dios. Dice, yo sé que tú no me vas a creer que vengo de parte de Dios. Pídeme que te lo muestre de la forma que tú quieras, para demostrarte que sí vengo de parte de Dios. Y entonces le dijo, dime qué desayuné hoy, le dijo el pastor al profeta. Y entonces le dijo, esto fue lo que desayunaste, esto más esto, más esto, más esto, más esto, así, y él dijo hasta la temperatura de lo que estaba comiendo. Y entonces se quedó impactado de lo que le dijo. ¿Ya creíste que vengo de parte de Dios? Sí, pues escucha el mensaje de parte de Dios. Le dio el mensaje y después de eso se fue. No esperó a ninguna otra cosa. Ahora, nosotros depende de lo que, depende del receptor de la palabra, si hace eco o obedece a lo que Dios está diciendo o simplemente lo desecha. Mucha gente o muchos reyes, como dije en un principio, no les gustaba que llegaran los profetas. ¿Por qué? Porque no decían cosas padres, decían cosas feas, cosas que los confrontan, que te dicen cosas para ubicarte.
Y eso a veces como que no nos gusta, especialmente cuando empezamos a tener cierta clase, cierta edad, como que nos volvemos, somos los sabiondos y ya nadie te puede enseñar nada, o son muy jóvenes, o son muy de cierta forma, o son muy, eh, Viejo. muy viejos, o sea, hay muchas maneras en donde la gente dice, no, el profeta no me cayó bien por esto o lo otro, pero lo que te dijo era lo que tenía que decirte, viene de parte del Señor, tocó tu fibra en tu corazón, se identificó contigo en lo que te dijo. Este pastor escuchó cosas tremendas que le dijo, ¿sabes qué? Dios te manda le dio un mensaje muy fuerte. ¿Y saben qué sucedió con el mensaje? No hizo caso de nada, pero reconoció que lo que Dios le dijo venía de parte de Dios. O sea, lo que dijo el profeta venía de parte de Dios. Así nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar, escuchar lo que nos dicen sin atacar a nadie, ni mucho menos, y discernir de parte de Dios si lo que nos está diciendo sí viene conmigo y sí afecta mi corazón, es algo privado, es algo interno, es algo con el que yo voy a transformar mi corazón de acuerdo con lo que Dios me dice que tengo que hacer. Recordemos que esto no se trata de exhibicionismo, ni tiene una intención de destruir. La profecía no viene para destruir, viene para advertir, viene para corregirte, para dirigir tu vida. La profecía solamente se le da a los que Dios considera que son sus hijos. No le puede hablar a alguien que no es un hijo de Dios o que no forma parte del reino de los cielos, aunque sea en una congregación u otra. Dios diferencia a los que son de Dios y los que no son de Dios, aún estando todos en una misma congregación, con su Biblia bajo el brazo. Entonces, este hombre, el profeta, el rey Acab, no le importó lo que se le dijo, no le dio importancia, dijo, pues yo tengo 400 profetas, es más, a este métanlo en la cárcel, y entonces vámonos a la guerra, y en la guerra alguien lanzó una flecha al aire, y pum, le dio entre las costuras, y ahí murió. ¿Por qué es esto? Dios se lo había advertido, pero la advertencia vino especialmente para Josafat, porque le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo alianza con lo que no es lo que Dios te mandó? ¿Dónde me quedé? Ok, Segunda de Crónicas 19. Segunda de Crónicas 19. Después de esta batalla, bueno, usted me dice cuando ya lo encuentre. Pero creo que Josafat también muere ahí. No, bueno, vamos a ver. ¿Ya lo encontraron? Segunda de Crónicas 19, ya está, ya lo tiene Ibero, Rosita, Yola, tal, ya está. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa de Jerusalén después de la batalla que tuvieron, y ya había muerto acá. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Llamas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presidencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se ha hallado en ti buenas obras, por cuanto has quitado las tierras, las imágenes de acera, has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Parecería que en las cosas de Dios podemos hacer las cosas malas y no pasa nada. Si ves que no pasa nada en el momento, piensas tú que ya se me olvidó. No hay problema, no, ya nadie se da cuenta. Pero finalmente, para Dios los tiempos son diferentes. El rey regresó a Judá ya tal vez pensativo por lo que había pasado, porque murió pues al que era su aliado, su compañero, su Consuelo. su consuegro, y se le presenta un profeta. ¡Wow! Ahora sí, él no buscó profeta, se le presenta. Pues en el encuentro evidente que es un profeta, Jehú, hijo de Hanani, dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Llamas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de las amistades con las que nos rozamos, con las que estamos todo el tiempo, y mucho menos estarlos dando un apoyo. Estuvo mal que este rey, que había hecho cosas muy buenas, por eso es que Dios le permitió que se hubiera con vida, no significa por eso que pudo hacer lo que él quisiera. Ciertamente pidió consejo para ir a la guerra, y aunque escuchó de parte del profeta que no tenía que ir a la guerra, él fue también a la guerra. O sea, sí hizo caso a lo que dijo, y se fueron los dos reyes
a la guerra, incluso él se vistió como un soldado. Bueno, total que se fueron no, se vistió como rey y acá se vistió como un soldado. Y a pesar de eso, la flecha le cayó al rey. ¿Dónde? O sea, Pues sí, o sea, se quiso ocultar, pero Dios le conservó la vida a Josafat y después le reclama, ¿por qué hiciste esto? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y déjenme platicarles algo. Tú tienes que amar a lo que Dios ama y tú tienes que aborrecer lo que Dios aborrece. Vamos, tú tienes que alinearte con Él, estar haciendo lo que Él hace. Si a Él no le gusta algo, tú tienes que decir no a esto. Y si Dios lo prueba, pues tú tienes que hacerlo también. Aunque tal vez a ti no te guste, tú tienes que obedecer. Porque esto es importante. Le reclama al Señor, ¿cómo es que haces algo, estás apoyando lo que yo aborrezco? Y esto le costó más adelante que perdiera la vida. Y obviamente hubo unas secuelas pues terribles. Él había hecho alianza, no solamente de persona a persona, sino que se había emparentado con su hijo, con la hija del otro, con Natalia. Se habían emparentado. Y esto trajo problemas terriblemente fuertes. ¿Por qué razón? Porque Judá se contaminó muy fuerte. Y lo que traía a Talía, que era una mujer, pues dada a las imágenes, a la idolatría, a los sacrificios, a la brujería, entró a Judá y se contaminó todo Judá. Por algo Dios nos dice que tengas cuidado con quién te juntas, con quién haces alianza. Ciertamente hay gente con la que tienes que lidiar, bueno, pues el vecino, el compañero, el pariente, pues bueno, es que tienes que lidiar porque forma parte de tu cliente, tu trabajador, pero no son tus amistades, no tienes por qué estar haciendo alianzas o pactos que a la larga te traigan una consecuencia terrible. Una de las cosas que tenemos que aprender a considerar es lo que viene hacia adelante. ¿Qué pasa el día de mañana si yo hago esto o no lo hago? La gente, sin razón, hace las cosas según sus impulsos y hace las cosas sin considerar que lo que viene, la consecuencia de esto es enormemente tremenda. Es terrible. Este gran, pero gran rey Josafat, que hizo, uno cuando lee, bueno, si tú pones atención en lo que es, en la lectura de su vida, lo que él hizo, pues sinceramente te dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque él hizo cosas extraordinarias que otros no habían hecho. Han hecho una gran cosa así. Cuando llega el momento que manda a, este, a los sacerdotes, los saca del templo y se vayan a las aldeas y a las casas y enseñen la palabra, pues el país se incrementó, fue hacia arriba, tuvo un auge espiritual tremendo. ¿Qué es lo que la gente necesita? Pues que tenga una inyección de espiritualidad para que se levante, para que puedan comprender la diferencia de lo que es estar con Dios y sin Dios y para que sus vidas les vaya bien en todo lo que emprendan. Entonces Judá se fue hasta arriba, pero él descuidó lo que Dios enseña e hizo alianzas. Las alianzas no son buenas. Tú tienes que ser aliado con Dios, no con el diablo. Tú tienes que alinearte y aliarte con Dios para que las cosas funcionen. La Biblia también enseña que lo que él aborreció, o sea, lo que él hizo, estas cosas a las que Dios le hizo mal, le vinieron en su contra. Vamos, por favor, a Segunda de Reyes. Ya se me está acabando el tiempo, me quedan 4 minutos, sale. Segunda de Reyes 5:25. Segunda de Reyes 5:25. Rosita ya lo tiene. por ejemplo, el que nuestros hijos anden con gente pagana. Sí. Sí, yo también, Andrea lo tiene, también su mamá, muy bien. Ok, dice, y él entró, mande, ¿qué dijiste, Ruth? 4 minutos. Y él entró y se puso delante de su señor, y el cielo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estabas también ahí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán que se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, y salió de la presencia delante de él leproso, blanco como la nieve.
¿Qué es lo que pasó? Que el juicio que tenía Dios en contra de Acán se le pasó a Josafat por hacer alianza. Mi esposa dice, hay que enseñar a la gente que con quiénes amigos te juntas. En la escuela tienes compañeros, pero ¿cuáles son tus amigos? Hay que tener un extraordinario cuidado con eso, porque las personas pueden caerte bien, son simpáticos, pero tienen tendencias terribles. Ahí empiezan grandes caídas. Yo recuerdo cuando dejaba a Ruti nunca se fue a la escuela sola y nunca se regresó sola. Nunca ocurrió esto. Desde la primaria hasta la universidad, jamás se fue sola. Y todo el tiempo de regreso, nos íbamos orando y de regreso nos íbamos platicando sobre lo que le pasó en la escuela. Y ahí nos platicaba de los maestros, de las materias, de sus compañeros. Y obviamente yo estaba como, eh, pues con las antenas abiertas para escuchar lo que ella me platicaba y me platicaba de compañeros o compañeras y entonces ahí luego intervienes, épale, épale, épale. Oye, aquí esta personita que dices tú, o sea que ten cuidado, no es tu amiga, ten cuidado con lo que dice, no es tu amigo, esas personas tienen tendencias, no puedes perder tu santidad por estar escuchando bien cosas, no te pueden meterte con problemas. Y es precisamente a través de esta amistad, es como la gente se mete en problemas, porque por ejemplo, para un aval no buscas a alguien que no conoces, sino a alguien que conoces, ¿no lo creen? Cuando vas a buscar un aval, ¿a quién se le pides el aval? A alguien que es conocido, Sí, un amigo. a alguien que consideres que es un amigo, y al rato hacer un pacto, un trato, a un verbal, nos ata y nos compromete, y a la larga terminas en un grandísimo problema. ¿Por qué? Porque hiciste alianza con la persona equivocada. Proverbios 16:7. Bueno, no, yo lo leo. No, no lo escribía porque no alcanza el tiempo. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero cuando los caminos que tú tienes no son agradables a Dios, todo te sale mal. No tienes su bendición, no tienes paz en nada de lo que haces. ¿Por qué razón? Porque no es grato de parte del Señor. Se nota cuando las cosas vienen de parte de Dios o cuando no. Cuando vienen de parte de Dios es como, decíamos, ¿no? Como cuchillo de mantequilla, ¡pum! Se va todo directo, pero cuando no es de Dios hay una enorme cantidad de problemas. Recordemos los atributos del canon bíblico. Primero es que contengan la palabra de Yahvé o Jehová dijo. O sea, es importante que cuando alguien venga y te diga, te mencione que viene de parte de Dios, no solamente de Dios, sino que se diga su nombre. Jehová me dijo, o Cristo me dijo, o el Espíritu me dice esto. Que su contenido contenga congruencia con todo lo demás. Que la profecía se eslabone con otras profecías, tanto de juicio como de bendición. Que tenga el poder de cambiar al lector a la imagen de Dios. Esto quiere decir que debe causar al lector dolor por el pecado cometido, que el lector comprenda su posición frente a Dios, que motive mejorar su condición espiritual y por ende su estado moral. Que el lector se vuelva humilde y sepa cuál es el camino para llegar a Dios. Que provoque santidad en el lector, provoque un sentimiento de hambre de Dios, de su presencia, de su perdón, que el coraje se hinche y le